La casa de los 200 demonios. Es una de esas historias que parece sacada de una película de terror. Pero lo más aterrador es que la historia es real. Lo que sucedía dentro de la casa era una mezcla de fenómenos paranormales que desafiaban cualquier lógica o explicación racional. Con un informe policial de 800 páginas, evidencias fotográficas, psicofonías, testimonios fiables, hacen del caso uno de los más documentados y aterradores de posesión demoníaca jamás contadas de la historia. La familia Emmons se mudó a una modesta casa, pero desde el momento en que cruzaron la puerta, la casa dejó claro que no estaban solos. Algo, o más bien varias cosas, acechaban en la oscuridad. La familia Emmons, compuesta por la Toya, su madre Rosa Campbell, y sus 3 hijos de 12, 9 y 7 años de edad, se instalaron en la casa, en la tranquila ciudad de Gary, Indiana. Aparentemente era un hogar sereno y acogedor. Pero en las primeras semanas, pequeñas cosas comenzaron a suceder. Su porche se vio repentinamente invadido por moscas negras, en diciembre, algo inusual en esa época del año. Y a pesar de sus esfuerzos por deshacerse de las moscas, regresaban, una y otra vez. Las puertas se abrían solas, las luces parpadeaban, escuchaban pasos en el sótano, sin haber nadie. Los niños comenzaron a comportarse de manera extraña. La Toya notaba que algo en ellos estaba cambiando. Ataques de ira incontrolables, voces graves que no coincidían con sus tonos infantiles, y ojos que parecían oscurecerse, como si estuvieran mirando algo que nadie más podía ver. No pasó mucho tiempo antes de que lo inexplicable diera paso a lo terrorífico. Una noche, la madre encontró a su hija levitando en su cama, inconsciente, con una expresión de dolor en el rostro. Desesperada, buscó la ayuda de médicos y psicólogos, pero nadie tenía una respuesta. Los niños sufrían convulsiones y entraban en trances profundos, y ningún tratamiento médico parecía tener efecto. Cuando los trabajadores sociales llegaron a la casa para realizar una evaluación de sus hijos, lo que presenciaron los dejó petrificados. Uno de los trabajadores sociales relató que mientras hablaba con los niños, uno de los niños fue levantado y lanzado contra la pared, sin ninguna explicación visible. Los niños fueron llevados al hospital para evaluarlos física y psicológicamente. Allí, los médicos presenciaron uno de los incidentes más aterradores del caso. El hijo menor, mientras estaba siendo examinado, comenzó a caminar hacia atrás, subiendo por la pared del hospital. Los médicos y enfermeras que estaban presentes quedaron horrorizados. Nunca habían visto algo similar. El informe médico describía el comportamiento como imposible de explicar científicamente. A lo largo de todo el proceso, las personas que intentaron ayudar a la familia Emmons comenzaron a notar que algo no iba bien en sus vidas. Policías, médicos y trabajadores sociales informaron que tras visitar la casa, experimentaron pesadillas, extrañas enfermedades y accidentes inexplicables. Muchos de ellos se arrepintieron de haber entrado en ese lugar. Incluso los vecinos afirmaban haber visto figuras oscuras merodeando alrededor de la casa, figuras que se desvanecían al acercarse. El caso llamó la atención de la prensa y de la policía local, quienes inicialmente no creían las historias
Pero cuando unos oficiales entraron en la casa para investigar, se arrepintieron de inmediato. Uno de los policías afirmó que mientras revisaba el sótano, sintió que una fuerza invisible lo empujaba contra la pared. Otro oficial escuchó una voz susurrarle al oído. Lo curioso es que en ese momento afirmó estar completamente solo. Una de las fotografías, tomadas por uno de ellos, demostró que no estaban solos. Aseguran que no había nadie en la casa en ese momento. Tras varios intentos fallidos de obtener ayuda médica, psicológica o de la policía, la familia recurrió a la iglesia en busca de ayuda espiritual. Consultó a varios sacerdotes y expertos en lo paranormal, quienes le confirmaron lo que ya temía. Su casa estaba infestada por múltiples demonios. De hecho, uno de los sacerdotes llegó a afirmar que más de 200 entidades malignas habitaban la casa, cada una más poderosa que la otra. Lo que ella pensaba que era un simple lugar para vivir, se había convertido en un portal para algo mucho más oscuro. Después de realizarse varios exorcismos, tanto en la casa como en los propios miembros de la familia, la Toya Emmons y sus hijos lograron encontrar algo de alivio. El sacerdote que llevó a cabo el exorcismo descubrió que en el sótano había tierra removida, algo inusual en una vivienda. Algunas teorías sugieren que allí pudo haber tenido lugar algún tipo de ritual, o que quizás la tierra misma estaba impregnada de una energía maligna, lo que podría haber atraído a entidades demoníacas. La casa en sí misma parecía estar viva, como si alimentara el mal que contenía. El exorcismo pareció calmar momentáneamente la situación, lo suficiente para que pudieran empacar sus pertenencias y marcharse, dejando atrás el que sería recordado como uno de los hogares más infestados de América. La familia Emmons salió de la casa en mayo de 2012, después de soportar meses de actividad paranormal aterradora, que puso en peligro su salud mental y física. A raíz de este suceso, varios expertos en lo paranormal se interesaron en la casa. El investigador paranormal, Zak Bagans, de Buscadores de Fantasmas, compró la casa para hacer una investigación y documentarla. Durante su estancia, él y su equipo experimentaron fenómenos inexplicables. En 2016, decidió derribar la casa al finalizar la investigación, convencido de que algo oscuro aún residía en ella y era demasiado peligroso permitir que cualquier persona viviera allí. Pero incluso después de que la casa fuera destruida, las personas que estuvieron allí afirman que el mal no desapareció. Bagans, tras derribar la casa, reveló que no podía deshacerse de las grabaciones y pruebas obtenidas, ya que cada vez que lo intentaba, sucedían cosas extrañas. Aunque la casa de los 200 demonios ya no existe físicamente, los que saben lo que ocurrió allí creen que las entidades que una vez la habitaron siguen vagando por la tierra, esperando una nueva oportunidad para manifestarse.